Cristo viene en breve. Te quedarás impactado al escuchar este mensaje de cómo Dios le mostró a la hermana la forma en que sería el arrebatamiento de la iglesia y la razón por la que miles de cristianos se quedarán en la gran tribulación. Veamos atentamente este video. Yo soñaba con el arrebatamiento de la iglesia. Yo estaba descansando y de repente escuché una trompeta. De repente escuché, mi amado hermano, que en el cielo sonó una gran trompeta y que miles de personas fueron levantadas. Escucha cómo iniciaba este sueño. Yo veía cómo aquellas personas eran levantadas, personas transformadas. Yo veía cómo de los sepulcros se levantaban personas que le fueron fiel a Dios. Y también veía personas que fueron terribles. Y me decía el Señor: mira a esa mujer. Y yo le digo: sí. Me dice: ella se burló de mí. Y yo le decía: Señor, ten misericordia. Y me dice: Lidia, ya no hay tiempo. Yo veía parte de mi familia allí. Y yo le dije: Señor, se quedaron. Me decía: sí. Sí, porque tú tuviste la oportunidad de hablarle. Yo le dije: Señor, perdóname. Y de repente yo veía en ese sueño tan real a personas que van junto conmigo a la iglesia y me decían: mira, solo van a sentarse. Mira, solo van a criticar. Mira, están perdiendo su tiempo. Y yo le decía: Señor, perdónanos. Perdónanos, porque muchas veces, Padre, solo vamos a perder el tiempo. Y me decía: mira. Y cuando yo veía el cielo, decía ese letrero: el tiempo se está acabando. Yo veía como la gente, mi amado hermano, salía corriendo. Yo veía como la gente se rasgaba los vestidos. Yo veía como las personas decían: Señor, yo era el que te adoraba, Señor, yo era el que te cantaba. Y me decía el Señor: esto es lo que va a suceder. Porque no solo con que me canten, no solo con que digan amén o aleluya, ellos van a ser salvos. Pero mostró algo también terrible a mi vida. Y decía que han dejado morirse espiritualmente. Mira aquellos que lo que hacen, habían personas que aún en la iglesia con el teléfono en la mano. Y me decía: mira aquello lo que hacen personas hablando dentro de la iglesia. Mi alma alaba a Jesús. Cristo viene pronto. Nosotros nos hemos descuidado. Yo veía como la gente estaba en tumulto. Veía como la gente estaba alborotada. Veía la angustia de aquellas personas. Y me decía: mira, así voy a llegar, así voy a venir y no se van a dar cuenta. Yo decía: Padre, ayúdanos. Y me decía: mira, ¿por qué no se están preparando? Si ustedes son mis hijos amados, ¿por qué es necesario que nos preparemos? Porque Dios nos habla a tiempo, porque Él nos ama. Cristo viene pronto. Y lo que más impactaba era ese rótulo que estaba en el cielo: el tiempo se ha acabado, el tiempo se está terminando, Cristo viene pronto. Mi alma te alaba, Jesús. La gente cree que esto es un juego. La gente cree que esto va a ser, mi amado hermano, algo fácil. Las personas creen, mi amado hermano, las personas creen, escúchame bien. Y me decía en el sueño: mira lo que viene para la tierra. Yo veía como la gente, Dios mío, yo veía como predicadores que yo he visto predicando el evangelio con unción y con poder. Y me decía el Señor: es que mira, no solo es predicar, sino que es vivirla y obedecerla. Yo veía como de los sepulcros salían ministros que ya han muerto. Yo veía como una pastora a la que yo conocí
Se levantó de los muertos, se agarró una Biblia y empezó a predicar. Y yo estaba viendo cómo se levantaban personas predicando. En medio de la multitud que estaba, mi amado hermano, yo estaba en el aire viendo cómo la gente, algunos, mi amado hermano, estaban rasgándose, algunos aruñándose, otros diciendo me he quedado, me he quedado, me he quedado. Y como te decía, otros decían, Señor, pero si yo te predicaba, Señor, si yo te cantaba, Señor, si yo ayunaba, Señor, si yo era, ay, ay, ay. El Señor me ha mostrado lo que está sucediendo en las iglesias. Y es algo terrible. Y me decía, mira, es que simplemente lo están agarrando como un chiste. Es que mira, simplemente estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, pueblo. ¿Tú qué crees que Dios no va a venir? Dios viene. Y tengo un mensaje para algunos de los hermanos y me decía, diles que el hacha ya está puesta. Diles que el tiempo se está terminando. Diles que yo no quiero que la iglesia vivan con todo lo que tienen allá afuera en el mundo. Y también decía algo, no jueguen con ser cristianos. Y lo más terrible es algo que Dios me mostraba y me mostraba a mis hijos en la tierra, a mis pequeños. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que mis hijos estén allí y se hayan quedado? Y es que me decía, acuérdate de que también los niños se van a quedar en aquel día, aquellos que tienen el conocimiento y el razonamiento. El tiempo se está terminando, mi amado. La palabra dice que en aquellos días serán días terribles, días de tumulto, días de dolor, días donde la gente, mi amado, hasta los más valientes van a salir gritando, Dios aún tiene misericordia. ¡Wow! ¡Qué terrible e impactante mensaje que acabamos de escuchar! En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sabemos que estamos en los tiempos finales. Por los señales que estamos percibiendo podemos darnos cuenta. El mundo está como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y Dios por su misericordia está advirtiendo. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió: orad y velad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre. Por tanto es necesario que la iglesia esté preparado, porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Pero lo que a mí me impactó y me llamó mucho la atención es saber de que muchos se quedarán para la gran tribulación, e incluso los niños que ya tienen razonamiento y juicio del bien y del mal. Y es que la palabra de Dios es clara y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y nos apartemos de la fornicación. La voluntad de Dios es que hagamos lo que está escrito en las Escrituras. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Quizá esto sea una locura para el mundo y para los que se pierden, pero para nosotros esto es palabra de Dios. Estemos alertas y preparados, porque Cristo viene, y viene en breve.